Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien. Mi nombre es Keren Benítez y bienvenidos a este canal. Y la verdad que estoy muy pero muy contenta de poder hacer este devocional, porque este devocional lo hicimos entre todos. Hace bastante tiempo puse en las historias de Instagram que compartan qué significaba que Jesús estaba en la barca, y la verdad que se súper coparon. Muchísimas gracias. Si bien no sabían que iba para un video, pero bueno, se estarán enterando ahora. Si les gusta este tipo de dinámicas, y si quieren que comparta reflexiones que podemos hacer en conjunto, nada, me lo hacen saber. Yo encantada. Me encanta poder compartir de la palabra todo, en todo, y poder aprender todos juntos. Y quiero que hagan una historia a este video ahora, y que pongan también en comentarios qué significa para ustedes que Jesús está en la barca. ¿Qué significa esta afirmación para ustedes en sus vidas, saber que Jesús está en la barca? Nos estamos refiriendo a la historia que pasó en Mateo del 8, del 23 al 27. Vamos a ir más en profundidad después, pero primero vamos a hablar y vamos a comentar lo que puso cada uno, que la verdad que me encantó. Comienzo leyendo un comentario que dice que él tiene el control de la barca aunque haya una tormenta en medio del mar. Que la tormenta va a pasar porque hay alguien cuidando de vos. Me gusta esta imagen de protección. Otro comentario dice que él sigue manteniendo el control de la barca en medio de la tormenta. Me encanta que hagan hincapié en la palabra control, ya se repitió 2 veces, y pensar de que en medio de la barca, o sea, el control va a estar ahí donde vos estés, y la tormenta puede estar pasando fuera, pero Dios va a mantener el control ahí en medio de la barca. Me gusta esa imagen. Y también quiero compartirles un pensamiento, o sí, una reflexión que publicaron, que me pareció muy linda, y es que la solución de nuestros problemas no está afuera, sino está más cerca de lo que pensamos. Bueno, esto fue en signo de preguntas. Y lo segundo que puso: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Por último puso: para el que lea esto, Dios te ama y te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. Y ya por último, quiero leer, estoy intentando hacer zoom porque no los otros los tenía bien recortaditos y no tengo los lentes, y si no le hacía zoom y me iba a costar leerlo. Pero bueno, estos son, vieron que cada uno no sé cuántos caracteres tiene. Bueno, son 7 cuadraditos. Son 7 cuadraditos donde compartieron esto, y el hincapié central es la fe. Dice: Jesús durmió y al despertarlo, sus discípulos, él los reprendió, diciéndoles: hombres de poca fe. Fue la primera vez que él lo dejaba solos a sus discípulos, entre comillas solos. Esto para probar la fe que ellos tenían, si eran capaces de obrar con fe. Sí, Jesús va a estar en tu vida, pero también será solo un espectador de vos. Y los otros 3 dice: no porque Él no quiera orar, sino porque quiere que nuestra fe crezca. Porque cuando nuestra fe crece, Él crece en nosotros. Es el claro ejemplo de que por medio del Espíritu Santo Él nos da potestad y dominio. Fin. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por recoparse con esto. Y vamos a ir a lo que estaba pensando mientras hacía este devocional. Y a mí me surgió otra duda, además de qué significa que Jesús está en la barca. También me surgió la duda de por qué tenemos miedo. Si sabemos que Jesús está en nuestra barca, ¿por qué llega el miedo? ¿Por qué de igual manera tenemos miedo? Esta pregunta me acompañó durante algunas semanas, porque yo sabía que Jesús estaba conmigo, lo creía, lo confesaba, pero aún así tuve miedo por una situación que pasé. Y en Mateo 8 leemos que Jesús sube a la barca con sus discípulos.
Y todo al principio parece tranquilo, hasta que de repente se desata una tormenta tan fuerte que las olas entraban en la barca. Y mientras ellos luchaban por no hundirse, Jesús dormía. Pensemos en cuál sería nuestra primera reacción si vemos que el mar se empieza a enfurecer, si vemos que el mar embravecido, donde miremos hay agua, donde miremos está la tormenta, donde seguramente falte mucho para llegar hasta tierra, y lo único que veamos sea eso, sea toda la tormenta y nosotros ahí en medio de toda la tormenta. Tal vez gritaríamos, lloraríamos y gritaríamos. Y bueno, en medio de todo esto, Jesús está durmiendo. Y los discípulos despiertan desesperados y le gritan: Señor, sálvanos que perecemos. Y esta escena a mí en particular no me resulta lejana, porque hay tormentas, si somos sinceros, que llegan así, llegan de repente, sin aviso, sin preparación. Uno no se prepara porque dice, bueno, hoy va a haber una tormenta, entonces voy a organizarme, o voy a pasar esto en mi vida y no me va a desestabilizar porque voy a estar ahí bien esperando la prueba o lo que pase. Sino que las tormentas llegan de repente, llegan a interrumpir la tranquilidad que estamos teniendo. Y hay momentos en los que aparece el miedo antes que una oración elevada que podamos levantar. Hay momentos en donde lo único que podemos hacer es gritar, en donde lo único que podemos hacer es, bueno, a ver, veo todo, que todo está mal, listo, tengo que ir a refugiarme en un lugar. Y hubo una noche particular en mi vida donde me sentí exactamente así, donde miraba la situación que estaba atravesando y no entendía el propósito. No veía mucho menos una salida, o no sabía cómo se iba a resolver, porque era un montón, o sea, fue un montón. Y sinceramente, siendo muy, muy sincera, esa noche lloré, y lloré un montón. Y mientras lloraba, oraba. Me acuerdo que oraba para que Dios proteja a mis animalitos, para que proteja a Pante, para que proteja a Patitas, para que proteja a Tokio, que todos pueden estar bien. Y tenía miedo. Y después, o sea, momentos después de que pasó todo, de que ya... porque, alerta spoiler, o sea, pasa esa noche donde yo estoy llorando, donde tengo miedo por una situación que viví, que fue la inundación de Bahía Blanca, que muchas familias también lo vivieron, no fui la única, pero donde al otro día pude levantarme, pude pudimos limpiar la casa, todo bien, y Dios empezó a bendecirnos todo. Después de cuando yo pude ver cuáles fueron mis reacciones, lo primero que apareció fue la culpa de por qué reaccioné con miedo, por qué lloré tanto. Y fue porque muchas veces nos enseñaron, o me enseñaron, que si tenemos fe no debemos sentir temor en el sentido de miedo, que el miedo es una señal muchas veces de debilidad espiritual. Y entonces, si sufrimos una tormenta, tenemos que estar fuertes. Y también hubo una condena interna mía por sentirme frágil. Pero hay algo que cambió mi manera de ver las cosas, y con el tiempo entendí algo y cambió la manera de ver la fe también. Porque entendí que esa noche donde yo estaba llorando no fue un fracaso de mi fe, de debilidad, ni de mucho menos, sino que fue una rendición, y fue darme cuenta de que sí, soy humana y muchas veces las cosas van a sobrepasarme, porque tienen que sobrepasarme, porque no puedo hacer todo, y porque sirvo a un Dios grande, y Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar después de poner en paz y de dar tranquilidad a las olas.
que hay en medio de la tormenta. Después de esto, hubo un versículo clave donde yo entendí todo, que fue 2 Corintios 12:9, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que si soy débil, puedo, y reconozco esa debilidad, puedo dejar de que Dios obre, y obre como Dios, obre con cosas sobrenaturales en mi vida. Y mi debilidad no anuló la obra de Dios. Fue el lugar donde Dios comenzó a obrar, y fue el lugar donde Dios empezó a hablar en mi vida. Porque como les decía, al día siguiente Jesús comenzó a ordenar todo y sus bendiciones fueron incontables. Y no fue porque yo me sentí fuerte, sino que fue porque yo me dejé de apoyar en mi propia fuerza y me apoyé en su fuerza, me apoyé en Dios. Y hay algo que a mí me resuena en esta historia, y es que el miedo es real, el miedo es humano. Las olas golpeaban esta barca, la estaban golpeando de verdad, la barca se estaba moviendo para todos lados, pero en medio de esto, Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? Cuando Él se despierta, lo primero que les dice a ellos es: ¿por qué tienen miedo? Y nótese que no dice ¿por qué sienten miedo?, sino que dicen ¿por qué tienen miedo? Y yo estaba reflexionando entre sentir y tener. Y sentir es una reacción humana, el sentir es algo humano, o sea, está bien sentir miedo, porque muchas veces el miedo nos hace reaccionar y salir de lugares donde estamos en peligro. Y el tener miedo es un estado instalado, es un permanecer con miedo, es no poder hacer otra cosa porque el miedo me está paralizando. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y esto no es un regaño por una emoción, sino es una invitación para que recordemos todos juntos quién está en la barca. Y la fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es ver la tormenta en calma. La fe es estar convencido de que aquel que está con nosotros tiene la autoridad, aun cuando el mar está agitado, aun cuando todo parece de cabezas, aun cuando todo parece que se convirtió en caos. Tenemos que tener fe de que Dios tiene la autoridad para poner en calma todo. No fe de lo que va a acontecer, sino fe en el que es capaz de hacer que eso acontezca. Me encanta cómo Jesús primero confronta el corazón, cómo confronta lo que ellos estaban teniendo en ese momento. Y después lo que hace es calmar la tormenta. Primero confronta el corazón y después calma la tormenta. Y eso me enseñó a pensar en las personas resilientes. ¿Cuánto hemos escuchado la palabra resiliencia? ¿Y cuántos hemos escuchado en Instagram cómo es una persona resiliente o qué es lo que hace una persona resiliente? Yo entendí que las personas resilientes no son los que no sienten miedo, sino son los que se levantan aún con miedo y las que no dejan que el miedo los paralice. Los que accionan y ponen su mirada en Jesús. Y podemos entrar en caos total y rendirnos ante la tormenta, o podemos tener fe y certeza de que Jesús está en la barca. Y algo importante que quiero destacar del miedo es que el miedo puede aparecer, pero no tiene que gobernarnos. No tenemos que dejar que nos gobierne el miedo. Si nosotros dejamos que el miedo nos gobierne, vamos a estar paralizados en medio de la tormenta y ni siquiera vamos a poder llamar a Jesús. En el Salmo 94:18 dice: pero te llamé al sentir que me caía
y tú con mucho amor me sostuviste. ¿Y no es esto lo que hizo Jesús en la barca? Sostuvo a los discípulos cuando ellos sintieron que se estaban cayendo, cuando ellos sintieron de que se iban seguramente a ahogar, de que todo se iba a romper. Y tal vez vos en tu vida estás sintiendo de que la barca se está llenando de agua. Querés llamar a Jesús, pero parece que está todo en silencio. Parece que Jesús está en silencio. Pero algo que tenés que tener en cuenta es que hay una promesa, que las tormentas van a venir, pero también es una verdad inquebrantable de que Jesús está en la barca y de que Jesús responde a los llamados. Si vos lo llamás, Dios va a responder. Te va a sostener con mucho amor. Él tiene el poder de decir, cálmate. Y también tiene la gracia suficiente para sostenernos mientras las olas están golpeando nuestra barca. O sea que mientras las olas están golpeando nuestra barca, si nosotros conocemos verdaderamente quién está con nosotros, nosotros podemos estar seguros y tranquilos de que en algún momento la tormenta va a cesar. Y tengo una pregunta final para vos, y esto no hace falta que lo respondas en ningún lado, sino que me gustaría que lo reflexiones. Y es que cuando sentís que la barca se está hundiendo, cuando sentís que hay una tormenta grande en tu vida, ¿a quién llamás primero? Hasta acá el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Dios te bendiga grandemente. Acordate que Dios te va a sostener con amor. Y nos vemos en la próxima semana. Si les gustó este video, hay un devocional subido en escrito en Subtrack. Creo que, no sé cómo se pronuncia. Subtrack creo que es. Pero bueno, va a haber un link ahí, abajo. Para que ustedes puedan ir a leerlo, y ahí va a estar todo lo que estoy diciendo, pero capaz que les gusta más leerlo y meditarlo que escucharlo, y bueno, son bienvenidos si lo quieren leer, ya está subido en Subtrack también. Dios te bendiga grandemente.